Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que usted sigue esta entrevista a través de YouTube. Aquí estamos, bueno, iniciando esta etapa, luego de 30 años, 40 años, no, 27 años en Victoria 103.9 FM, pero 40 años en radio. Bueno, estamos migrando como debe ser. Y con buen pie, hoy iniciándonos pues a través de YouTube con nuestro buen amigo, te consideramos amigo, muchos años en contacto, Oscar Mesa, director nacional Gracias. o director del Igualmente. Centro Nacional de Análisis y Documentación de la Federación Venezolana de Maestros, el SENDA. Bueno, economista, docente universitario. ¿Cómo estás, Oscar? Un gusto saludarte No, y verte. un En este placer. momento nos estamos viendo, otras veces nos oíamos. Exactamente, sí. Ajá. No, un placer seguir conversando contigo y con la radio, que esperemos que algún día vuelva otra vez al aire, pero de Uh-huh. todas maneras, mientras eso ocurre, seguimos Hay que trabajando, seguir, seguimos vibrando. Como diría mi hay que ajustarse a los tiempos, a los momentos y a los tiempos, ¿no? Oscar, claro, esto es habitual para mí en las clases. claro. Ayer tuvimos un evento relacionado con el tema de China y la guerra arancelaria que desató el señor Donald Trump. Ajá. Y fue una presentación que hizo un alumno mío que es de origen taiwanés, pero Ajá, ajá. venezolano. Y bueno, nada, y la gente se incorporó desde distintos sitios, desde Bogotá, desde Claro. de Chile, desde Estados Unidos. Ese es el mundo de hoy, aunque a nosotros los entrevistados nos complica la vida porque la imagen supone una exigencia adicional de tiempo, ¿no? Si Sí, tienes que vale. prepararte, Claro, claro, claro. tienes que invertir en un aparatico para colocar el teléfono, en fin. O Sí. sea, para nosotros, los entrevistados que no somos tan fanáticos de los medios, supone un esfuerzo de tiempo que no nos Así sobra. es, Pero bueno, así es. estamos. Lo importante es que Aquí estamos, Oscar. podamos cumplir con un poco lo que hacemos, ¿no? Tratar de Sí, difundir nuestras opiniones, como decía, parafraseando al famoso periodista Cotepa Delgado, ¿no? Que decía que escribe que algo queda. Bueno, nosotros podemos escribe decir, que algo queda, así es, Cotepa Delgado. sí, Eh, el gran Cotepa Delgado, sí. Hay un tema, Oscar, que yo revisaba a primeras horas de la mañana, había pasado por debajo de la mesa por diferentes razones, ¿no? El mundo se está moviendo, la noticia a nivel mundial, internacional, nacional, entonces una opaca a la otra, ¿no? No, que te decía que el tema del aumento salarial con tantos acontecimientos a nivel internacional, nacional, ha pasado Claro. por debajo de la mesa, pero llevamos varios años en esto, ¿no? Que se generan como muchas expectativas alrededor de un aumento salarial y finalmente no se da. Según tu visión, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no se ha dado ese aumento salarial que esperan, me atrevo a asegurar, con mucha ansiedad buena parte de los venezolanos? Mira, Taelma, mañana tenemos un evento en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB relacionado justamente con la emergencia con las estrategias alimentarias, organizado por la profesora Ocarina Castillo, con un grupo que ya hemos venido trabajando de distintas facultades de la universidad, Uh-huh. de agronomía, etcétera, nutrición, por supuesto. Y uno de los puntos claves para responder esa pregunta es, incluso uno a veces no se ha dado cuenta de ello, Uh-huh. ¿cuál ha sido el saldo laboral del socialismo? La destrucción del Bolívar como moneda nacional, porque sufrimos una hiperinflación. No nos olvidemos de eso, porque Uh-huh. buena parte de la respuesta que te puedo dar tiene que ver con eso. El Bolívar fue destruido y con el Bolívar fue destruido el salario y el trabajo como fuente de ingresos para superar, satisfacer las necesidades y progresar socialmente. Es decir, ya ese significado que tenía el trabajo, que tú podías decir, puedo ahorrar, puedo progresar, eso ya no es así, debido, por supuesto, a la caída del poder adquisitivo. La destrucción del contrato colectivo, es decir, la contratación colectiva ya no se discute, sobre todo la que tiene que ver con el gobierno, la que tiene que ver con Uh-huh. los maestros, con los profesores, porque el gobierno ha decidido no hablar de incrementos salariales, sino de incrementos del ingreso mínimo legal o de guerra, como ahora lo denomina. Entonces, por ahí, por supuesto, tienes a los maestros, a los funcionarios públicos, a todos los que dependen del gobierno, en una situación no de expectativa. Lo que se ha dicho claramente es que no se va a discutir incremento salarial. Así Uh-huh. que, por lo tanto, la contratación colectiva ha sido también disminuida o destruida. La Uh-huh. destrucción de las prestaciones sociales también. Uh-huh. Eso ya no tiene mayor significado porque tú puedes contratar a una persona hoy, la Elma,
por prácticamente $1 mensual, porque dentro de poco estaremos, el salario mínimo de 130 bolívares llegará dentro de poco a 130 y basta dividir 130 entre 130 para obtener el resultado de 1. Y ese será el valor o el precio del trabajo mínimo. 130 bolívares, El disculpa. salario es un precio. 130 bolívares ahorita es como $1.50, algo así, ¿no? Correcto, sí, ahorita, pero eso va avanzando. Y ojo, te estoy hablando, me estoy refiriendo al tipo de cambio oficial. El otro lo alcanzaremos más rápido. Bueno, entonces tú tendrás allí una pensión equivalente a $1 mensual, y para los pensionados de vejez, como en mi caso, lo único que se aumentaron fueron $5. De $45 a $5 en el famoso bono de guerra que yo llamo. Es Por que lo que supuesto, veo, se destruyeron las pensiones de jubilación y se destruyó algo que afortunadamente ya no me preguntan tanto, Taelma, que tú entenderás porque me preguntan en algunas reuniones hace algún tiempo, ¿y qué va a pasar con las cajas de ahorro? Digo, bueno, si las cajas de ahorro son en bolívares, simplemente desaparecieron. Entonces la pregunta clave aquí para responder a tu respuesta es si ese sistema laboral de remuneraciones ha sido destruido, ¿cómo pensamos nosotros que va a responder a un salario decente, que va a responder a la contratación colectiva si fue destruido y la moneda fue destruida? Por lo tanto, ya esas expectativas que habían en torno al 1 de mayo han sido disipadas. Ya desde el último momento se produjo en marzo del año 2022, cuando se prometió que el salario mínimo era equivalente a unos $30. Bueno, en este momento ya sabemos que vamos por $1.50 como el tipo de cambio oficial. Entonces, por supuesto, no se puede tener ninguna expectativa, Taelma, y esta es la posición que sostendré mañana. ¿Qué puedes esperar tú de un sistema que ha sido destruido? Nada. Y esa es la explicación de lo que hoy tenemos. No tiene aumentos salariales porque el gobierno ha decidido sustituir el salario por los bonos a discreción. Por supuesto, no discute contratación colectiva, porque en la contratación colectiva lo fundamental sería la cláusula salarial, que tú sabes que es clave en todo esto. Bueno, ya no lo discutes hace creo que 6 años. De manera que un maestro en este momento está ganando como salario $11,40 o 798 bolívares. Súmale a los maestros activos esa suma de los bonos de cestatique y de guerra, que suman 160, y entonces tendrás $171 de salario para los activos. Para los activos. Bueno, por supuesto, si la canasta alimentaria está en el orden de los $526,83 en marzo, porque estamos procesando los datos de abril, y te puedo decir que la variación del tipo de cambio, que es el marcador, tipo de cambio oficial, que es el marcador de los precios en Venezuela, estuvo en el orden del 25%. Y te doy esta información que vamos a verificar en los próximos días. El aumento de precios del primer sondeo que hacemos nosotros en 18 estados, incluyendo Aragua, nos da el promedio, escucha esto, 29% de aumento de los precios de los alimentos. Veremos en qué termina la consolidación de la data, que por supuesto publicaremos. 29% hablas del mes de abril, ¿no? Solo en el mes de abril, para que la gente tenga una idea, Elma, los países, digamos, no solamente desarrollados, sino los países de nuestro entorno, tienen una inflación interanual que procuran que no suba del 5% al año. Nosotros vamos a tener este año, con toda seguridad, estaremos sobre el 200% de inflación, con lo cual, mucho menos, ya con un bolívar destruido, como decía, bueno, tú entenderás que en esas condiciones tendrías que aumentar 300% el salario para que pudiera tener alguna capacidad de compra. Por cierto, resumo con esto. Yo creo que el gobierno perfectamente ha podido aumentar el salario mínimo, aumentarlo no, ajustarlo a su valor de $30 que prometió en el 2018, no estoy hablando del 2022, en el 2018, cuando era equivalente a medio petro. Tú recordarás que eran $30. Y además ha podido perfectamente complementarlo en su política de bono con $70 de bono, y tuvieras un ingreso mínimo legal, vamos a utilizar la expresión que ellos han puesto de moda, del orden de los $100. De manera que sí podían hacer ese esfuerzo de por lo menos cumplir, Taelma, con lo que prometieron en el 2018. Sí, bueno, la pregunta que yo te hacía al principio está vinculada a esto, pues ¿por qué no se ha cumplido? ¿Qué ha pasado? Todo parece indicar que recursos ha habido, ¿no? Por concepto petrolero,
Y por otro lado, bueno, el impuesto que se está cobrando, que se le está cobrando al sector privado para la... Ajá, o sea, ¿qué ha pasado? Eso no se ha visto, hasta donde sabemos, eso no se ha visto reflejado en el ingreso de los... Pero sí se ha recaudado, Elma. En el ingreso de los pensionados, pues, ¿no? No, pero el CENIA sí ha recaudado. Sí, eso se está pagando directamente al CENIA de paso. Sí. Así, entonces los recursos están allí. ¿Cuánto nos aumentaron? Si era para las pensiones, $5. Ajá. Por lo que aumentaron, porque el salario mínimo sigue congelado en los 130 bolívares, que ya sabemos que dentro de poco, cuando llegue a 130, será $1 mensual. Yo creo que va a ser el único país en el mundo que tendrá de salario mínimo $1 mensual. Y tú podrás contratar a una persona legalmente por $1 mensual y liquidarla, salir de despedirla por $1 mensual, con lo cual calculas prestaciones y todo. Sí, entonces, claro, en ese estado de destrucción, ¿qué vas a esperar tú, Telma? La respuesta es reconstruir el sistema laboral, modificar, por supuesto, esa ley orgánica del trabajo que dejó el señor Chávez en el 2012, porque eso ya no se ajusta a la situación, y hacerlo de manera dialogada con el sector empresarial, con los trabajadores y con el gobierno. Pero eso requiere, eso exige un gobierno serio, responsable, como el gobierno del presidente Rafael Caldera, que convocó una comisión tripartite y él mismo se involucró, que estuvo al frente de ella un hombre como Teodoro Pekov, que tenía mano izquierda, literalmente, y podía manejar con los distintos sectores, y pudimos llegar a una reforma laboral que no estuvo exenta de debates apasionados. No, para nada. Yo estuve allí presente y sé que lo podemos hacer y es lo que hay que hacer. Del resto, a los amigos que nos están viendo, esperar alguna mejora en el tema laboral, en salario, en pensiones, de este sistema de estudio es absolutamente no solamente ilógico, sino no tiene ningún sentido sobre la base de la realidad. En el tema de las pensiones se entendía pues que el cobro de este impuesto era para mejorar las pensiones, y en el tema laboral pues nada, ha habido, te decía, pues ingreso en materia por la base petrolera y bueno, y a través del cobro de los impuestos también, ¿no? La base tributaria. El tema, la situación en general, Oscar, ¿qué medición hacen ustedes en este momento? Tú manejabas hace ratito, bueno, el tema de la inflación. Si hay economistas, entre ellos te sumas tú, que dicen que la inflación para finales de año, entiendo, pues, ¿no? Estaba revisando esta información esta mañana, que la inflación para finales de año pudiera estar en el 200%. O superarlo. O superarlo. Tú manejabas una cifra, acabas de mencionar una cifra, 23% en el mes de abril. Estaba revisando. La variación de precios, la variación del tipo de cambio oficial fue del orden del 24-25%. La variación de precios que reflejó a su vez, ese aumento del tipo de cambio en el promedio de esos 18 estados que nosotros ya, por supuesto, le hemos entregado a los suscriptores, está en el orden del 29% solo en el mes de abril. Veremos, cuando consolidemos la data, cuánto va a quedar, pero fíjate tú que en el mes de marzo el aumento de precios en un solo mes fue de 16,5%. Imagínate tú, eso para un país al año es un problema. Nosotros lo tuvimos en un mes. Tú preguntas cómo está la situación. Bueno, mira, nosotros medimos el malestar social. Como tú sabes, esa fue mi tesis doctoral. El malestar social con los datos de marzo en una escala de 0 a 5, válida para cualquier país. 0 a 5, en el caso de Venezuela es 74,49. Es decir, más de 400 veces el nivel de malestar que existía el 27 de febrero de 1989, cuando ocurrió el Caracazo. Es decir, obviamente Venezuela tiene un nivel de malestar social que crea una situación en general de inestabilidad política, social, adicional, por supuesto, a esta nueva situación que tenemos con la administración de Donald Trump y el cierre de lo que significa la explotación petrolera por la vía de las compañías extranjeras, entre otras razones porque destruyeron también la industria nacional petrolera. Entonces tú tienes allí una combinación que lo que hará es aumentar el malestar social, y no vemos, por cierto, que al gobierno le interese mucho esta situación, porque si tuviera, y como estoy seguro que tienen la información de qué es lo que siente la gente en la calle, harían algo, y ese algo por lo menos fue lo que te dije anteriormente. No, lo que se percibe en la calle es muy duro, ¿no?
Así, claro, y la Muy gente no ha duro, muy dejado de duro. Muy difícil, muy difícil, ¿no? y la gente no ha El dejado cambio de de prestar. precios de la mañana a la tarde, de un día a otro, nos está afectando a todos, ¿no? Y en todos los Y, sentidos. y a su vez va escalando. Y fíjate que habíamos terminado el año en los datos nuestros con una inflación de 43%. Es decir, estábamos bajando. Bueno, eso se revirtió. Ya estamos en una inflación de los alimentos interanual de 73,8%, pero el Observatorio Venezolano de Finanzas tiene cifras más altas que esta. Pero además, tú dirías, ¿y cuál es la cifra oficial? Taelma no se publica desde octubre del año pasado. Es decir, volvimos a la misma situación del año 2015. ¿Te acuerdas? Cuando se congelaron toda la información posible. Entonces no tienes ni siquiera la información oficial y además cuando los dirigentes sindicales se sientan en la mesa para dialogar con el gobierno le dice en primer lugar que no aceptan la canasta alimentaria del Senda. Bueno, muy bien, eso uno lo entendería. La pregunta, la respuesta sería, bueno, ¿cuál es la canasta alimentaria normativa? Es decir, la oficial. No se publica desde el año 2014. Entonces, bueno, tú no tienes números, lo que tú dices es cierto, recursos hay por lo menos para hacer estos ajustes que dije. Indexar siquiera el salario mínimo a su valor de $30 que se prometió en el 2018 y un bono de $70, llámalo tú como quieras, de guerra, lo que tú quieras, con eso tendríamos 100. Eso no resuelve el problema porque un pensionado necesita más de $200 mensuales solo para la alimentación. Solo para la alimentación, porque un pensionado, en mi caso, tú no puedes, por ejemplo, beber todas las bebidas que se ofrecen a buen precio, bueno, porque tienen azúcar, tienen etcétera, y ya uno no puede hacer eso, aunque por supuesto a mí me gusta, pero ya no puedo hacerlo. Por lo tanto, tú tienes que ser más selectivo en los alimentos que compras. Así que un pensionado con esos $51,50 apenas cubre el 25% de lo que necesita para cubrir sus gastos de alimentación. Sí, Eso te da una idea de la situación de cerca de 5 millones que por supuesto la gente puede decir que ya somos unos viejos prescindibles, pero en todo caso todavía estamos existiendo, ¿no? Ahora que tú hablas, tocas el tema de que ahora hay que ser más selectivo que antes. ¿Ustedes han medido qué es lo que más está comiendo el venezolano en estos tiempos? O sea, ¿qué es lo que compone más la dieta del venezolano en estos tiempos? Bueno, los carbohidratos. Tú ves a cualquier persona, tú lo ves en la cantidad de personas que están vendiendo en las principales calles de nuestras ciudades, lo que sea, porque obviamente incluso, además se está dando un caso que no se mide, pero además tampoco ni siquiera el Instituto Nacional de Estadística emite los datos tradicionales de ocupación, de desocupación. Tú ves ahora una situación como esta. Tú puedes tener un empleo formal en el sector público o privado, pero como son insuficientes los ingresos que recibes allí, tienes que hacer otra cosa. Es decir, tienes que ofrecer otro bien para vender o tienes que ofrecer un... Sí, creo que se congeló o la imagen de nuevo, hay una falla técnica, pero bueno, aquí seguimos con todos ustedes. Oscar Mesas, del Centro Nacional de Análisis y Documentación de la Federación Venezolana de Maestros, él es economista, es docente universitario. A ver, Oscar, estás en contacto, te mantienes, a ver, está congelada la imagen, a ver si entramos de nuevo de nuevo. A ver, sí, estamos saliendo para todos ustedes. Pues ya me oyes, Oscar. A ver, ¿me oyes? Perfectamente. Te oigo Yo perfectamente. no sé Y si es te la veo. internet aquí en la zona que nos está jugando una mala pasada. ¿Sabes Bueno, cómo está? puede ser, Sí. puede ser. Entonces estábamos hablando sobre el tema de lo que está consumiendo el venezolano. Tú hablas de mucho Claro, carbohidrato, ¿eh? Hablas de claro, pero mucho. tú lo ves en la calle a los que están vendiendo cualquier producto, tú lo ves comiendo. ¿Qué ves comiendo? Pasta, pan en cantidades, arroz con una alita de pollo. Es decir, todo aquello que te puede satisfacer artificialmente el hambre, pero que no te nutre. Entonces, por supuesto, eso ya no lo podemos hacer nosotros, pero eso lo hace la mayoría. Y por eso estás viendo incluso niños, que a mí me preocupa mucho porque en estos eventos que realizamos con biólogos, nutricionistas, el ver niños que ya están gordos con una obesidad mórbida, ya es un problema. Sí. En la época de nosotros no existían tantos niños obesos. Y aparte de que uno saltaba y brincaba, pero tú estás viendo ahora niños
que están ya con una obesidad que es mórbida, producto de que del consumo de harina, del consumo de dulce, de lo que más o menos llena, y por supuesto, de estas bebidas gaseosas que pueden ser muy sabrosas, yo no lo critico, también tú me la brindas y yo me la tomo, pero yo no puedo, yo no las compro porque no puedo tomarla permanentemente, pero la gente está resolviendo, si quieres una respuesta concreta, está resolviendo buena parte de sus comidas diarias con estas bebidas gaseosas que tú sabes que se venden en combos de seis botellas de 2 litros por un precio bastante asequible. Y por Ujú. supuesto con pan, con pasta, con arroz y con alguna proteína que más o menos rinda, en este caso el pollo o cualquier otra cosa. Esa es la alimentación, por supuesto, y el plátano, que no puede Ujú. faltar. Y afortunadamente en este momento estamos otra vez volviendo al mango, que recuerda que en aquella época de la escasez dura nos ayudó muchísimo a nosotros. Ustedes afortunadamente en Aragua tienen bastantes matas de mango, ¿no? Entonces la Hay tienen ahí mucho, más o menos. sí, hay mucho mango aquí en Aragua y se ve Juanito. gente comiendo mango, ¿no? Fíjate, Claro, Taelma, pero permíteme que haga una acotación para tener adelante, adelante. Ajá. objetividad en esto. Es verdad que el gobierno, al menos en esta zona donde vivo yo, entrega con una frecuencia mensual, para responder también a tu pregunta, la bolsa de productos clave. ¿Qué Ujú. contiene esa bolsa? Bueno, básicamente carbohidratos, harina de maíz, arroz, una especie de mortadela enlatada. Yo no puedo comer eso porque no puedo comer muchos productos que estén procesados. Azúcar, sal, aceite, le ponen medio kilo de caraota o 1 kilo de arveja, que por cierto cuesta muchísimo para cocinar. Yo tengo las últimas que me entregaron desde el domingo para ver si se ablandan. Tú sabes, con el viejo procedimiento Claro. del bicarbonato, ¿no? Bueno, Ujú. eso es lo que entrega el gobierno, que eso es más o menos equivalente en términos de mercado a unos $20. El gobierno está consultando por el sistema Patria si preferiríamos recibir ese dinero. De manera que no sé si es que van a hacer algún cambio en vez de las bolsas, porque eso es toda una logística complicada, otorgar esos $20 a través de un bono, probablemente. Esa es una especulación mía. No lo es lo de la encuesta. La encuesta te la hacen porque tú sabes que los pensionados, para poder tener acceso a los $45 o a los 50, tenemos que Ujú. hacerlo a través del sistema Patria. Así que, y yo no tengo problema en responder las encuestas porque me parece interesante, y además debo decir que la página del sistema Patria Sí. funciona bastante bien. Eso también hay que reconocerlo. Entonces, claro, habría que complementar la respuesta que te di bueno, de lo que recibe la gente en las bolsas, bien sea porque lo consuma o porque los cambie. Tú sabes que constantemente hay camiones que te están cambiando los productos bueno, por lo que ellos ofrezcan, verdura, melón, lo que sea, lo que en ese momento tengan a la mano, plátano, lo que sea. Entonces, claro, ese canje también permite que la gente pueda adquirir otros productos, y así es que van resolviendo. Por supuesto, una bolsa de productos del CLA no alcanza para una familia de 5 miembros, de manera que, por supuesto, las proteínas tienes que comprarlas Ujú. Ujú. aparte, y luego, obviamente, se complementa con muchísimo pan, que afortunadamente por lo menos no tenemos escasez en este momento. En este momento hay que señalar que tenemos un problema serio del poder adquisitivo, ubicado en 0,4% del precio de la canasta alimentaria. Ese es el problema serio que tenemos, es decir, la caída del poder adquisitivo. Pero no Ujú. tenemos, afortunadamente, escasez de productos, porque la oferta que tenemos, tanto por nuestros amigos andinos, que nos traen los productos desde allá, desde sus respectivos estados, como también hay que decirlo, los chinos que han establecido estos grandes almacenes en cualquier sitio del país, nos vienen efectivamente ofreciendo una cantidad de productos que, en la medida en que tú puedes pagarlo, pero tienes también la posibilidad de adquirir. El tema es el poder adquisitivo, ¿eh? Y con esto el tema del poder adquisitivo en la Federación Venezolana de Maestros o a través del SENDA han podido medir últimamente el tema de las remesas. Sigue el venezolano en buena medida viviendo de las remesas, Oscar. Mira, Taima, nosotros no Apoyándose tenemos, en la remesa, lo que viene de afuera, pues lo que le envían familiares y amigos que se encuentran afuera. mira, Taima, nosotros no tenemos posibilidad de medir las remesas. En todo caso, nos tomamos como referencia muy seria la gente de Ecoanalítica, que es Ay, una de con las analítica. consultoras que lo realiza, que lo ubican en varios miles de dólares. Pero nosotros no tenemos, la verdad es que tampoco tengo muchas referencias alrededor de gente que reciba, pero obviamente esa es una realidad que se cuantifica, que el gobierno tampoco informa en los países como
de Centroamérica, eso forma parte de las cuentas nacionales. Tú sabes exactamente cuánto se recibe. Y para algunos países de Centroamérica es una cantidad importante de Producto Interno. Es decir, no es cualquier dato. Bueno, en Venezuela, entre otros datos, no tenemos ese tampoco. Así como no tenemos el de inflación, no tenemos el de Producto Interno Bruto, bueno, mucho menos tenemos el de remesas, salvo los cálculos de consultoras como Ecoanalítica, que lo ubican en unos 3.000, 4.000 millones de dólares. Pero es una estimación. Fíjate que no es un dato que tú puedes decir, es un dato firme, oficialmente certificado por las Claro, instituciones, las claro. instituciones del gobierno. Pero claro que sí, la gente que tiene esa posibilidad, yo los he escuchado y seguramente tú en la calle, los aportes pueden estar entre 50 y 100 dólares. Y la verdad que ayuda. En algunos casos 20 o 10 dólares mensuales. Remesas que llegan de Ecuador Sí. hacia acá, por ejemplo, de Perú hacia acá, familiares que están en Ecuador, en Perú, en Colombia. Bueno, y tú ves las largas colas en una de las empresas bueno, que tú sabes, Subway, para decirlo, como la plataforma, que están encargadas, yo lo veo aquí en San Martín, me imagino que eso ocurre en cualquier ciudad. Entonces, sí, sin duda alguna, las colas son grandes. Eso quiere decir que la gente compra y recibe dólares allí, y eso es lo que ayuda también a solventar, sobre todo la necesidad que tú tienes de disponer de 18 dólares diarios para cubrir el gasto en alimentación de una familia de 5 miembros. Y Sí. si se trata individualmente, tú y yo necesitamos por lo menos 200 dólares dada nuestra condición etaria, para ponerlo elegantemente. Pero lo menos que necesita una persona para los gastos en alimentación, de acuerdo con la canasta nuestra, son por lo menos 120 dólares mensuales. Y nosotros, los Sí. pensionados por vejez, necesitamos por lo menos 200 dólares mensuales. Se ha ocurrido algunas cosas, inclusive, no sé si me estás viendo bien, Oscar, en este momento. Yo te estoy Te viendo veo con cierta, perfectamente. bueno, yo te Te veo con veo, cierta, te con veo, cierta, escucho perfectamente. sí, bueno, No, ahí no sí, tengo. qué bueno que tú me estés viendo bien, yo te estoy viendo con Sí, cierta, te escucho como algo que perfectamente. te tapa en este momento, pero bueno. Bueno, Eh, me pasó eh, con algunas cosas tuyas, pero bueno, pero no pasa nada. bien, También en algún momento, pero ahorita te sí, estoy viendo perfectamente y escuchando perfectamente. sí, yo te oigo bien, pero sí, a ver si el técnico está por acá, Sergio Maldonado, que nos está asistiendo, el periodista Sergio Maldonado, y logramos resolver el tema, Agradecido pues. a Sergio. Sí, a Sergio siempre, siempre por aquí apoyándonos. Hay algo, Sergio, por aquí estamos, pues estamos bien, Sobreviviendo. Bueno, sobreviviendo, como todos los sobreviviendo. profesores Sí, ya universitarios. listo, resuelto el problema era mío, era por acá. Eh, eh, desde el Sendas, ¿cómo se ve lo que resta del año? Yo no sé si te pido demasiado, porque de verdad que aquí las cosas en nuestro país, pues yo te diría que en Venezuela y en el mundo, pero el caso concreto en Venezuela cambian de un día a otro. ¿Eh? Estamos en abril, faltan 8 meses del año. En abril, estamos ya en mayo, perdón, corrijo, mira lo rápido que se ha ido el año, estamos en mayo, faltarían ya 7 meses y medio. Bueno, se espera, bueno, no es que se espera, está allí, no es que se espera, corrijo, está allí la salida de Chevron, que venía generando ciertos recursos o unos recursos económicos considerables, ciertos no, también corrijo, recursos económicos considerables al país, su salida pues ya a finales del mes de mayo, hay tremendo signo de interrogación. ¿Qué dices tú como economista? ¿Qué se dice desde el Sendas? Venezuela a partir de junio. Mira, Taelma, yo lo que A lo mejor te recomiendo, y con pido esto, demasiado, ¿no? Sí. pero yo lo que recomiendo a la gente es que los que reciben remesas, los que tienen algún ingreso en dólares, que por favor preserven un fondo de no menos de 500 dólares para poder enfrentar ese segundo semestre, porque la situación se va a complicar. Yo no veo ninguna perspectiva de salida. La No ves inflación va a posibilidad de salir, de que las cosas cambien, de que no la no las ves. veo, objetivamente no las ¿Por veo. qué no las ves? Y lo que sí veo es que, y esto creo que no es una mala noticia, que los venezolanos nos estamos haciendo cargo de nuestras vidas, que ya no estamos dependiendo de los bonos ni del gobierno, porque el gobierno ya no tiene esa capacidad, que la gente está resolviendo su vida en el mercado, en el sentido económico, lo cual por supuesto es un desafío al socialismo, ¿no? Porque el propio presidente Maduro no, recomendó que siguiéramos lo que se está haciendo en la CBG, que es el Credinómina, para que la gente pueda estimular algunos emprendimientos que le puedan complementar los ingresos. Con lo cual, por cierto, lo que está haciendo este gobierno socialista es remitirnos al mercado para que resolvamos nuestros problemas. Mira, Taelma, yo no lo veo mal, porque a mí me parece que
independizarnos del gobierno y dejar de esperar del gobierno bonos, limonas, etcétera, y asumir nuestra vida y el costo de la vida en especial, a mí me parece que eso encamina al país a una situación de mayor madurez que en un futuro va a ser el germen de una sociedad mucho más madura, una sociedad mucho más dispuesta y una sociedad sobre todo autónoma e independiente y libre respecto del control del Estado. Porque por más control que ejerza un gobierno, el elemento básico, la palanca fundamental es el dinero. Es decir, los bonos que tú puedas entregar. Por supuesto, habrán bonos muy importantes para un determinado grupo que está con el gobierno, pero la mayoría está en la calle dependiendo de unos empleos precarios en el sector público o incluso en el sector privado. Cualquier integrante de clase media que tú te consigues en este momento, clase media, que te consiguen en este momento, clase media, media raso, ¿no? Tiene 3 y 4 trabajos, ¿sabes? Está haciendo una cosa, claro. otra cosa. No, por supuesto, cualquiera de nosotros tiene eso. 2, 3 trabajos de lunes a viernes y otro para el fin de semana, ¿sabes? Exactamente. Entonces, claro, es verdad que lo estamos haciendo por necesidad y además estamos aprendiendo también algo que se inscribe dentro, más bien una vez te lo he mencionado, que es la economía circular. Estamos aprendiendo a reciclar el agua, chicas. Desde el agua hasta todo lo que podemos reciclar, reparando todo lo que podemos reparar. Y a mí me parece que eso está generando una cultura mucho más austera en el mejor de los sentidos, que nos ayuda a desprendernos de eso que el profesor Asdrúbal Batista criticaba mucho, decía que el principal problema de este país es que el Estado no dependía de sus ciudadanos, sino que era al revés, los ciudadanos dependían del Estado. Ahora, como tú bien lo sabes, existe una voracidad fiscal, porque por supuesto, y con esto te respondo, si Chevron no va a seguir proporcionando los recursos que proporcionó hasta hace unos meses, bueno, es obvio que el gobierno probablemente va a recurrir a mayores impuestos para poder cubrir, digamos, sus necesidades que tiene y con las cuales, obviamente, también emitiendo dinero sin respaldo, ya sabemos a lo que nos está llevando esa situación. Pero no hay ninguna duda, el gobierno el único recurso que le queda es aumentar los impuestos, recaudar de la mejor manera como lo están haciendo, incluso con el invento que hicieron de la ley esta de pensiones, que no se está revirtiendo en beneficios para los pensionados. Supongo que eso estará llegando también al gasto público y el gobierno puede decir, es que tanto la pensión, así sea de $1, como ese bono de $50 lo pagamos con cargo al gasto público. Bueno, claro, porque si fueron destruidos los fondos del Seguro Social, eso ya no existe. Entonces, eso se paga con cargo al gasto público y el gobierno necesita recursos. Por lo tanto, lo que se puede esperar es que el gobierno aumente los impuestos o la capacidad de recaudación en el mejor de los casos para tratar de completar un presupuesto que medianamente llegue al final de año. Pero eso no es sostenible en el mediano plazo. Eso en cualquier momento revienta o por la vía de una inflación galopante, que es la que estamos en este momento, o peor, y ojalá que no sea así, de una hiperinflación de nuevo. No la veo posible. Yo creo que el gobierno aprendió lo que es una hiperinflación, pero lo que sí no ha podido detener es lo que se llama técnicamente una inflación galopante como la que tenemos. Si llegáramos a 500% de inflación, estaríamos de nuevo dentro de una hiperinflación de acuerdo con los parámetros del Fondo Monetario Internacional. Por lo pronto estamos en el orden muy cerca de los 300%, lo cual es una amenaza porque nos llevaría, por ejemplo, a una nueva reconversión monetaria. Imagínate tú, si hemos perdido 14-0, bueno, el bolívar quedaría pulverizado y nadie puede estar ahorrando en bolívares. Todo el que tiene bolívares los gasta por necesidad o porque también es qué sentido tiene ahorrar en bolívares. Lo que se ha puesto de moda en estos tiempos es los quemos de inmediato, sí. Oscar, seguiremos hablando, así como lo hicimos durante mucho tiempo, muchos años. Por la vía radio seguiremos en contacto, bueno, a través con mucho gusto. De YouTube. Agradecerte el hecho de que hayas aceptado esta invitación.